Hop. Oh, nice. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Sí, no vamos a repetir el tema como la semana pasada. Por más entusiasmado que ustedes me vean, por favor, hacen sonar banda, cañón, sí, tiran petardo, cañita voladora, hacen algo, sí, así yo me percato que estoy dando lo mismo. ¿Está Va a bien? aparecer el Congreso de Capital. Ay, por favor, qué cosa tremenda. Bueno, sí, nos quedamos en el Río de la Plata. ¿Nos habíamos quedado en el Río de la Plata entonces? Sí, Sí. bueno, fenómeno. Habíamos hablado de La las bolilla atribuciones. 5 tendríamos que estar dando, profe. Ajá, buenísimo. Pero usted sabe que eso es una hoja de ruta, ¿sí? ¿Usted qué quiere que le explique? Yo le explico. Voy a demanda, no tengo ningún problema. No, usted había terminado con un resumen final de todo lo que venía explicando sobre las constituciones, los pactos, y después al final hizo un resumen de todo, ¿m? En un video, y bueno, ahí terminamos, digamos. Ah, pero me está diciendo del seguimiento del aula virtual. Sí, Ah, está bien, está bien, está bien. Me gusta que esté viendo las cosas que trabajosamente fuimos preparando con el correr del tiempo. Pero, digo, acá Sincrónicamente, estamos en la explicación in sincrónicamente situ. llegamos al Río de la Plata. Llegamos al Sincrónicamente. Río bueno, de la sí, Plata. Llegamos al sí, Río sí, de hasta la ahí Plata. llegamos. Sí, ahí llegamos. Exactamente. Llegamos al Río de la Plata, estamos acá, estamos en casa, y en casa empiezan a pasar cosas, ¿sí? Y estas cosas que empiezan a pasar, la primera cuestión que tenemos que tener presente es que no son una originalidad, ¿sí? Porque durante mucho tiempo uno ha tendido a creer que somos el ombligo del mundo, ¿sí? Y que somos únicos, maravillosos. Eso podrá ser cierto, ¿sí? Es lo que nos decían las abuelas, que sos una belleza y todas estas cuestiones, pero lo cierto es que lo que ocurre aquí en el Río de la Plata es parte de un proceso global. Una cuestión interesante es tener presente que en aquel momento nosotros éramos uno de los dedos gordos del pie o dedo meñique del pie del mundo. ¿Sí? No teníamos una posición de centralidad ni de costado. Sin embargo, las tendencias que sacudieron a Francia, a los Estados Unidos, nos alcanzan a nosotros. Nos alcanzan a nosotros, nos ponen en tensión y se genera una transformación. Son varias transformaciones las que ocurren. Podríamos meternos en la cuestión micro, en la microhistoria, que es ver suceso por suceso. Pero veamos primero una cuestión macro, ¿sí? Como para tener primero una perspectiva. Entonces, 1810 lo que pone es en tensión un debate respecto de el modelo, el modelo de gestión política. ¿A qué modelo nos adherimos? Nos adherimos al modelo de la monarquía absoluta, nos adherimos al modelo de la división social en estamentos, o por otro lado, nos adherimos al modelo del gobierno limitado, al modelo de la soberanía popular y al modelo de la igualdad social. Estas son dos cosas importantes, ¿sí? En Europa, el orden social consagrado dividía en la nobleza, el clero, es decir, los integrantes de la iglesia, y el resto del pueblo. ¿Está bien? Eso que en Francia llamaban el tercer estado y en España llamaban los villanos. ¿Sí? Los villanos era la gente común, la gente del pueblo, lo que los ingleses llaman los comunes. ¿Sí? Ahora bien, en América
esa división social estaba complejizada. Y estaba complejizada con cuestiones de connotación racial. Porque en primer lugar estaban los europeos. Mejor dicho, estaban los blancos. En primer lugar estaban los blancos. Y dentro de los blancos había una división entre europeos y americanos. Los criollos blancos tenían un techo de cristal. Cuando decimos techo de cristal, queremos decir que desde la administración de los Borbones, los blancos americanos no habían podido acceder a cargos de responsabilidad. No habían llegado a no habían llegado a generales, no habían llegado a presidentes de los tribunales, no habían llegado a gobernadores, no habían llegado a obispos. ¿Me explico? Todo lo que podía ser la cúspide de un servicio, ya sea de la milicia, de la justicia, de la iglesia, de la recaudación de impuestos, todo lo que a ustedes se les pudiera ocurrir que fuera servicio público, ¿sí? Tenía ese techo de cristal. Ustedes eran blancos americanos, no iban a llegar nunca a jefes. ¿Está bien? No iban a llegar nunca. ¿Y por qué? Y porque la confianza del rey estaba depositada en los sujetos que venían nombrados directamente desde Europa, elegidos entre los nobles, entre los favoritos del rey, o entre a quienes eran propuestos al rey por determinados personajes. ¿Está? Fenómeno. Ahora, esa ya era una división social. Y era una división parecida a lo que es el sistema hindú de las castas, en el cual uno pertenece a un grupo social por su nacimiento. Y la única forma de abandonar el grupo es la expulsión, porque no existe el ascenso social. ¿Sí? Nunca un negro podía llegar a ser blanco, o un mestizo llegar a ser blanco. Incluso las ordenanzas del rey clasificaban a los mestizos por el porcentaje de sangre india que tenían. Hablaban de tercerones, cuarterones, ¿sí? Una cuestión horrible, pero real, existía. Y entonces estaba determinado hasta dónde podía llegar cada uno, ¿sí? Hasta dónde podía llegar cada uno. Entonces, la revolución también tiene un costado social. La revolución también tiene un costado social, ¿sí? El famoso Bernardo de Monteagudo y Bernardino Rivadavia también son descendientes de esclavos. En el sistema de la colonia, digamos, en el sistema imperial español, esas mentes tan lúcidas, tan brillantes, no hubieran tenido posibilidad de brillar. ¿Me explico? ¿Sí? Artigas, ¿sí? el fundador del federalismo aquí en el Río de la Plata, Artigas va a tener como brazo derecho a Andresito. Y Andresito es un cacique guaraní. Es un cacique guaraní que es ahijado de Artigas. Y entonces Artigas le confiere el mando de las tropas en la región de las Misiones. ¿Sí? Y cuando Castelli, dirigiendo las fuerzas de la revolución, penetra en el Alto Perú, ordena traducir al quechua y al aymara las proclamas del cabildo, ¿sí? Y se las hace leer al pueblo reunido, entre otras cosas, en Tiahuanaco. Esto va a tener consecuencias tremendas para la revolución. La consecuencia más importante es que el Alto Perú se va a volver realista. El Alto Perú va a abandonar su pro-revolución, porque los blancos altoperuanos van a ver peligrar sus privilegios.
Pero claro, Castelli era un porteño. En Buenos Aires no existía la servidumbre prácticamente. Ninguna persona de Buenos Aires tenía un puñado de indios trabajando gratis para sí. Pero en el Alto Perú, prácticamente todos los blancos se servían del trabajo gratuito de miembros de los pueblos originarios. Entonces llegan de pronto los ejércitos de la revolución y proclaman la igualdad. Ricardo, perdón, Sí, ¿qué año estamos hablando de esto más o menos? estamos hablando de 1810, 1811. Ah, enseguida, muy Sí, rápido. al recontratoque, Héctor. Perfecto. Vos, mirá, como para que tengas una idea, el 25 de mayo de 1809 estalla un movimiento en el Alto Perú, la actual Bolivia. Ese movimiento se da en dos ciudades, una Chuquisaca, otra La Paz. ¿Está bien? Los que entran, por favor, mutéense. Los que ingresan, con el micrófono muteado, por favor. Claudio, cerrá tu micrófono. Y entonces, el virrey del Perú y el virrey de Buenos Aires envían tropas a reprimir. ¿Sí? Por eso, el 25 de mayo de 1810, no hay tropas regulares españolas en Buenos Aires, porque habían sido enviadas a reprimir al Alto Perú. Entonces, uno puede pensar, a priori, que si el Alto Perú se había levantado, el levantamiento en Buenos Aires iba a ser visto con buenos ojos por los altoperuanos. ¿Está bien? Pero bueno, resulta que los criollos altoperuanos lo que pretendían era una liberación de las formas en su propio beneficio, no en el beneficio del conjunto. De ninguna manera eran demócratas, ¿sí? No eran demócratas, en realidad eran unos oligarcas que se estaban quedando afuera. Querían empezar a participar o participar un poco más de la torta, que es otra cosa. Cuando la Revolución de Mayo termina imponiendo la primera junta y el corrimiento del virrey, una de las primeras cuestiones que se hacen es crear el ejército y encomendar una expedición al Alto Perú. Esa expedición lo lleva a Castelli como comisario político de alguna manera. ¿Sí? Entonces, Castelli, cuando llega al Alto Perú, hace traducir las proclamas en lengua indígena y que se la lean y las expliquen. Entonces esto es visto por la alta sociedad criolla del altiplano, es visto con alarma, con horror. ¿Sí? ¿Cómo estamos hablando de la igualdad de derecho con los cholos y las cholas? ¿Me explico? La libertad y el gobierno para nosotros. ¿Sí? La intención no era democrática. Entonces, entre los diablos que vienen avanzando de Buenos Aires, que sacuden el árbol social y la posibilidad de quedarme sin mis privilegios, bueno, prefiero pedirle perdón al virrey del Perú y darle de comer a los ejércitos del rey. ¿Me explico? Entonces, el Alto Perú, que al principio había sido un promotor de la revuelta, se convierte en una resistencia a la revolución. De hecho, va a ser el último territorio americano en donde se arríe la bandera del rey. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, la Revolución de Mayo provoca un gran desbarajuste. ¿Sí? ¿Vieron ustedes esas cajas, esas cajitas con resortes? ¿Sí? Cuando yo era chico, mi tío tenía un tubito de metal. Adentro de ese tubito de metal tenía unos resortes Rosa.
Sí, no sé si rosa, oscuro o qué, pero por favor Un cerrar el negro micrófono. gris, el 37. De 3 metros, de 4, no sé. Te estamos escuchando. Silenciate. Y yo no tengo nada. Cada cual puede ser quien sea, pero está saliendo como Ivonne y con un poco gruesa la voz, pero bueno. ¿Sí? Bueno, en fin. Sigamos. No hay problema, está disculpado. ¿Sí? Continuemos. ¿Sí? Yo decía, tenía en un tubito apretados resortes. Uno le destapaba el tubito, saltaban a todos lados los resortes. ¿Sí? Ustedes piensen en el virreinato como así, la cajita o el tubito de resortes. ¿Cuál era la tapa que lo mantenía todo junto? El poder del rey. El poder del rey de la mano del virrey. ¿Me explico? ¿Sí? Era un sistema. Che, obedezcamos, obedezcamos, obedezcamos. Ahora, de pronto, trácate, le sacás la tapa y vuela por el aire. ¿Y por qué vuela por el aire? Porque vos estás proclamando la libertad, la igualdad, la soberanía popular. Entonces, fíjense ustedes lo que pasa en Rosario, lo que pasa en Santa Fe. El Cabildo les manda un delegado, ¿sí?, a informarles que no está más el virrey. Entonces empiezan a festejar. ¡Ah, buenísimo! Por fin, ahora nosotros. Y dicen, sí, 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 en un ratito está llegando el gobernador. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, nosotros desde Buenos Aires les mandamos el gobernador. Para. Y entonces, ¿de qué nos sirve lo que pasó en Buenos Aires? ¿De qué nos sirve que haya caído el virrey? Si para nosotros es lo mismo. ¿Me entienden? ¿Sí? Buenos Aires había reemplazado la autoridad del virrey y pretendía ejercer la autoridad como la del virrey. Pero no era el virrey. ¿Sí? Y Cornelio Saavedra había dicho, Cornelio Saavedra había dicho que no quede duda de que es el pueblo el único que confiere la autoridad o mando. ¿Me explico? Si el pueblo es el único que confiere la autoridad, entonces, ¿con qué derecho Buenos Aires le manda un gobernador a Santa Fe? ¿Con qué derecho le manda un teniente de gobernador a Entre Ríos o a Corrientes? ¿Me explico? ¿Sí? Los correntinos, los entrerrianos, los santafesinos reclaman el derecho a elegir ellos a sus propias autoridades. ¿Se entiende? O sea, si hay libertad, si hay soberanía popular, es la soberanía popular de todos, en todos lados. No es la soberanía popular solamente en Buenos Aires y cuando nos conviene. Entonces, sí, esa es una primera tensión que se genera. La tensión entre el centralismo y lo que hoy llamamos el federalismo. ¿Está bien? Gobernar todo desde el lugar donde estén las autoridades, que puede ser Buenos Aires, puede ser cualquier lugar, es aleatorio. Lo que interesa acá es la concepción, una concepción centralista, frente a una concepción que reparte el poder en el territorio. Esa es una. Luego hay otra tensión, que es la que les he explicado recién respecto del Alto Perú, que es una tensión de tipo social. Está bien, nos sacamos de encima el corset, ¿sí? Ya los españoles blancos no nos van a soplar más los cargos de poder. Pero ahora, ¿vamos a compartir el poder? ¿O lo vamos a ejercer nosotros solos? ¿Sí? Esa también es una tensión. Esa también es una tensión entre elitismo y democracia. Entre elitismo
y democracia. Considerar que porque somos blancos somos superiores es una forma de elitismo. Considerar que como somos militares somos superiores es otra forma de elitismo. Considerar que porque leemos bien y fluido en francés somos mejores también es otra forma de elitismo. ¿Sí? La oposición entre elitismo y democracia también ha estado presente a lo largo de la historia argentina y se desata aquí. La primera tensión, la segunda tensión. Hay otra tensión más. Otra tensión más. Una tensión entre la libertad de cultos o el catolicismo cerrado. La libertad de cultos o el catolicismo cerrado. ¿Sí? Porque Facundo Quiroga va a levantar una bandera que diga religión o muerte. ¿Sí? Y, digamos, el anticipo de la caída de Perón es una procesión en Corpus Christi, en la misa de Corpus. ¿Está bien? Entonces, cuando se discutió la Constitución en el Congreso Constituyente de 1852-53, hubo un sacerdote, hubo más de uno, pero hubo un sacerdote que representaba a Santiago del Estero, que cuando se discutía el artículo 14, estuvo a favor de la libertad de cultos. Y hubo otro diputado que se lo echó en cara, que le dijo, ¿cómo usted, padre, no defiende la religión verdadera? ¿Cómo usted, padre, acepta que vengan gentes que practiquen otras religiones, que no son la verdadera? Y el cura, muy bien plantado, le dice, mire amigo, ¿sí? Que la gente crea en Cristo es problema mío, es mi trabajo. La República Argentina tiene que estar abierta a todo el mundo. Nosotros necesitamos crecer, ¿sí? O sea, fíjense esto, ser religioso no quería decir que fuera ultra. ¿Me explico? Aún dentro de los religiosos había pensadores modernos. ¿Está bien? ¿Sí? Pero bueno, vamos a tener por otro lado a un Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Que sostiene a la religión como pilar del Estado, por ejemplo. ¿Está bien? Así que fíjense las tensiones de las que hablamos. Una tensión centro-región, otra tensión entre elitismo y democracia, otra tensión entre confesionalidad y libre pensamiento. A ver, esa tensión estuvo presente en la década de 1950, cuando se discutió si la educación universitaria podía ser laica o libre. Y esa tensión también estuvo en las calles cuando se discutió la ley del aborto. ¿Está bien? Entonces, no hay que descartar esa tensión. Sigue atravesando la sociedad argentina. ¿Sí? Bueno. Ahora, había muchísimos problemas para resolver. Pero muchísimos. ¿Sí? En primer lugar, había que resolver el problema de que todo el territorio se enterase de lo que estaba pasando. Y se enterase de lo que estaba pasando con los malísimos sistemas de transporte y comunicación de la época. ¿Sí? Luego, había que... Cuando pueda tener reunión. Marcos, Dale. de silencio. Un problema. Otro problema. ¿De dónde sacamos los recursos?
¿De dónde sacamos los recursos? Porque todo muy lindo, ser libre. Bárbaro. Freud, el padre del psicoanálisis, ¿sí? Tiene una definición extraordinaria de lo que es ser adulto. ¿Sí? ¿Cuándo una persona es adulta? No es cuando cumple 20 años o 18. No es cuando es padre o madre. No es cuando le dan el título. ¿Sí? Una persona es adulta cuando se banca a sí misma. ¿Me explico? ¿Eh? Cuando la comida no te la pone mamita papito, ¿sí? Ahí sos adulto. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense. Entonces, ¿sí? Qué lindo, somos independientes. Bueno, ¿y quién pone la comida en la mesa? ¿Sí? ¿De dónde sale la plata? Y ustedes me van a decir, ¿plata para qué? Y plata para pagar los sueldos de los soldados, por ejemplo. Plata para comprar caballos. Plata para comprar las herraduras de los caballos. Plata para contratar a los herreros que van a acompañar a la caballería. Porque muy lindo la caballería, pero no hay caballería sin caballos. Y alguien le tiene que cambiar las herraduras. ¿Me explico? ¿Sí? Una dimensión enorme de problemas que hay que resolver. ¿Sí? Fíjense que hasta hubo que resolver qué bandera vamos a usar. ¿Qué bandera vamos a usar? Apareció un lúcido patriota como Belgrano. ¿Sí? Y luego tuvimos que esperar 6 años para declarar la independencia. En 1810 establecimos un gobierno propio y nos sumergimos en un conflicto que inicialmente fue un conflicto civil y luego se convirtió en un conflicto internacional. Primero fue un conflicto civil entre facciones dentro del Imperio Español, pero luego fue quedando muy en claro que no queríamos volver a ser parte de ese imperio. Pero mientras peleábamos esa guerra, también se peleó una guerra interna, porque el gobierno despreció o identificó como traidores a los que proponían el autogobierno local. Y entonces a los diputados de Artigas los echaron en el Congreso de 1813. ¿Sí? Los echaron. Cuando en realidad lo que Artigas proponía era seguir adelante con los principios de la revolución. Fíjense las instrucciones de Artigas. Miren esto. Entre 1810 y 1813 tuvimos la primera junta, la junta grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato y la asamblea. ¿Sí? ¿Me siguen? Antes el virrey y luego el directorio. En 4 años. ¿De qué les habla eso? Y eso solamente como autoridades nacionales. ¿Sí? ¿De qué les habla eso? Eso les habla de una tremenda inestabilidad. ¿Sí? Una tremenda inestabilidad. Explicada porque no estábamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, esa inestabilidad no existe. Pero analicen esto, ¿no? Primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, asamblea del año 13. ¿Cómo se llamaba la asamblea del año 13? Asamblea General Constituyente. Pues no fue general ni constituyente. ¿Sí? No fue general, porque a los diputados de Artigas los echó, porque al Paraguay no lo invitó. No fue general. Tampoco invitó a participar a representantes de los pueblos originarios de las Pampas. ¿Sí? No fue una asamblea general. Tampoco fue constituyente. Aunque discutieron 4 modelos de constitución, no aprobaron ninguno.
Fíjense qué cosa, qué locura. No declararon la independencia. Sin embargo, aprobaron la escarapela, el escudo, la moneda y el himno. Ah, pero independencia no, te la debo. ¿Me explico? ¿Ustedes entienden? Leyeron, está cargado en el aula virtual. Entren a esa parte especial en la que Profesor, les ofrecí el himno nacional completo. Escúchenlo, sí. Luján, decime. profesor, eh, usted habla de una inestabilidad en la Argentina como la más importante de todos los tiempos, porque recordamos que en Argentina hubo bastante, yo no sé, salvando la distancia, por ejemplo, la inestabilidad del 2000, que fue también tremenda, pero ¿usted la nombra como la más importante Y, a ver, en la historia argentina? es la inestabilidad fundacional, Luján. Es la fundacional. ¿Sí? Corregirla, si vos te pones en perspectiva, corregirla nos va a llevar 50 años, medio siglo. Porque vos fijate, 1810, 1860, ¿sí? En 1860 se cierra el momento de separación entre Buenos Aires y la Confederación. En 1860 se corrige la Constitución de 1853. ¿Sí? ¿Y eso qué resultado tiene? ¿Sí? ¿Eso qué implica? Bueno, eso tiene grandes implicancias, porque fíjate que hablamos de medio siglo hasta que logramos resolver nuestra conformación. ¿Sí? La primera década, la década revolucionaria, es muy agitada, muy agitada. Tenemos la presencia del enemigo que quiere reconquistar y volver a levantar el estandarte del rey, lo tenemos acá nomás, lo tenemos cerca. Estaban en Montevideo, estaban en Paraguay, estaban en Chile, estaban en el Perú. Fue necesario realizar enormes esfuerzos para desactivar esas amenazas. ¿Sí? Se produjo una transformación social en el Río de la Plata. ¿Sí? Hay un gran historiador argentino, Tulio Alperín Dongui, que escribió un librito acerca de la transformación social que significó la Revolución de Mayo. Y una de las cosas que señala es que debido a la Revolución de Mayo se produce una militarización de la sociedad. Y él señala que antes de 1806, antes de que hubiéramos sido, digamos, atacados por el Imperio Británico, la sociedad rioplatense era una sociedad que despreciaba el oficio militar. Pero el hecho de haberse visto involucrados en carne propia hizo que la gente le prestara otra atención al oficio. Y cuando se produjo la revolución, los ejércitos revolucionarios fueron alimentados por gente, ¿sí? La dirigencia social criolla de la época aportó los jefes y el pueblo aportó la tropa, ¿sí? Entonces, Dorrego, Belgrano, Rondeau, Álvarez de Arenales, todos estos personajes, ¿sí? Soler, todas estas personas, ¿sí? Venían de lo más granado de las sociedades rioplatenses, ¿sí? Y
y el pueblo también era levado en masa, ¿sí? Así que durante 50 años, la guerra fue un estado habitual en esta región del mundo. Este mismo historiador, en otra obrita, señala que en todo este tiempo, el único año en el que no hubo un momento de guerra fue 1836. Fíjense ustedes, en un periodo de 50 años, solamente en uno no hubo guerra. ¿Sí? Ya nos falta poquito para terminar, ¿no? Pero la guerra trae muerte, destrucción, imposibilidad de progresar, ¿sí? Cuando terminemos con la guerra, podremos empezar a ir para adelante. Pero había que terminar con la guerra. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. El tiempo es tirano. ¿Sí? Esto está por expirar. Les agradezco la participación. ¿Sí? Nos volvemos a encontrar la semana que viene.